you go down, when you go down, down. Walk out the house with my swagger, hop in there with yo, I got places to go. People to see, time is precious, I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on, unlike my jewelry that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot cause we ballin' this platinum Patron every hour. Lil' mama, ow, you just like the flowers. Serve you the truth with all that goody power. You spin my head right round, when you go down, when you go down, down. I watch her go. She got me throwing my money up. Ain't nothing more beautiful to be. It's going down. From the top of the pool, I watch her go. She got me throwing my money up. Ain't nothing more beautiful to be. It's going down. Hey, Charlie must know I'm the man. My money lover like a #1 fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty all night, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, on fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your gopher. You spin my head right round, when you go down, when you go down, down. I watch her go. She got me throwing my money up. Ain't nothing more beautiful to be. It's going down. From the top of the pool, I watch her go. She got me throwing my money up. Ain't nothing more beautiful to me. It's going down. Yeah, I'm spending my money. I'm out of control. Somebody help me. She taking my bank full, but I'm king of the club, and I'm wearing a crown, popping these bottles, touching these bottles, watching they asses go home. You spin my head right round, when you go down, when you go down. You spin my head right round, when you go down, when you go down. Clasificación de la materia. La materia se clasifica en mezclas y sustancias. Las mezclas a su vez se dividen en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Son ejemplos de mezclas homogéneas el aire, el agua potable, las salmueras. Son ejemplos de mezclas heterogéneas el humo en el aire, los jarabes, la gelatina. No olvides que las mezclas homogéneas no se pueden distinguir aún con la ayuda de un microscopio. Las sustancias se clasifican en compuestos y elementos. Son ejemplos de compuestos: el cloruro de sodio, el agua destilada, el óxido férrico. Son ejemplos de elementos: el azufre, el carbono, el oxígeno. Las mezclas se separan en compuestos y elementos por procesos físicos. Los compuestos se separan en elementos por procesos químicos. Generalmente los procesos físicos involucran menor energía que los procesos químicos. Propiedades de la materia. Son el conjunto de características o atributos que presenta un cuerpo. Son ejemplos de propiedades el color, el olor, el volumen, la temperatura, los cambios de estado. Podemos clasificar las propiedades en propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades intensivas y propiedades extensivas. Propiedades físicas. Para obtener el valor de estas propiedades, la sustancia no altera su composición química.
Ejemplo de propiedades físicas: la masa, el volumen, la temperatura de ebullición. Propiedades químicas. Para obtener el valor de este tipo de propiedades, la sustancia altera su composición química. Ejemplo: la combustión, la reactividad, la energía de ionización. Observación: si para medir una propiedad se alteran los núcleos atómicos de una sustancia, dicha propiedad se denomina propiedad nuclear. Propiedades intensivas. Son aquellas propiedades que no dependen del tamaño de la muestra. Son ejemplos de propiedades intensivas: la densidad, la temperatura. Propiedades extensivas. Son aquellas propiedades cuyo valor aumenta con el tamaño de la muestra. Por ejemplo, la masa, la inercia, el volumen. Estados de agregación de la materia. Quedan definidos por la intensidad de las fuerzas de cohesión y repulsión. Se modifican con la presión y la temperatura. Las fuerzas de cohesión son las fuerzas que atraen y mantienen unidas las moléculas. Las fuerzas de repulsión son las fuerzas que permiten mantener separadas a las moléculas. Los estados de agregación más usuales son el sólido, líquido, gaseoso y plasmático, cada uno con propiedades y características diferentes. Observación: como las fuerzas de cohesión y repulsión dependen de la combinación de muchos factores, además de la presión y temperatura, existen infinitos estados de agregación. Estado sólido. En este estado, las fuerzas de cohesión son mucho mayores que las fuerzas de repulsión. Poseen forma y volumen definidos. Estado líquido. En este estado, las fuerzas de cohesión y repulsión son prácticamente iguales. Poseen forma variable y volumen definido. Estado gaseoso. En este estado, las fuerzas de repulsión son mucho mayores que las fuerzas de cohesión. Poseen forma y volumen variable. Estado plasmático. Las fuerzas que actúan son de una naturaleza diferente a los tres estados ya mencionados, ya que en el estado plasmático no existen moléculas ni átomos. El plasma está constituido de iones y partículas subatómicas. Cambios de estado de agregación. Manteniendo la presión constante y modificando la temperatura, obtenemos fusión, paso de sólido a líquido; evaporación o ebullición, paso de líquido a gaseoso; sublimación, paso directo de sólido a gaseoso; condensación, paso de gaseoso a líquido; solidificación, paso de líquido a sólido; sublimación inversa o deposición, paso directo de gas a sólido. Observación: los términos condensación y licuefacción o licuación corresponden a lo siguiente. Condensación: se obtiene a presión constante y descendiendo la temperatura. Licuefacción o licuación: se obtiene manteniendo la temperatura constante y aumentando la presión. Observación: las temperaturas de fusión y de solidificación son iguales, así también las temperaturas de ebullición y condensación. Generalmente se emplean las primeras para hacer referencia a dichas propiedades. Ionización, paso de gas a plasma. Desionización, paso de plasma a gas. Plasma, estado de la materia. En física y química se denomina plasma, del latín plasma y del griego plasma, al cuarto estado de agregación de la materia, un estado fluido similar al estado gaseoso, pero en el que determinada proporción de sus partículas se encuentran cargadas eléctricamente y no poseen equilibrio electromagnético. Por eso son buenos conductores eléctricos y sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de largo alcance. El plasma tiene características propias que no se dan en los sólidos, líquidos o gases, por lo que es considerado otro estado de agregación de la materia. Calentar un gas puede ionizar sus moléculas o átomos, convirtiéndolos en un plasma. El diagrama de fase es el patrón o regla que se observa en las sustancias al modificarse la presión y temperatura. En el diagrama de fases se puede apreciar los estados de agregación sólido, líquido y gas.
y las condiciones de presión y temperatura donde estos cambian. El punto triple es aquel donde coexisten en equilibrio los tres estados a la vez. El punto crítico es aquel donde la densidad de vapor se iguala a la densidad de líquido. A la línea que divide dos fases se le conoce como la línea de equilibrio entre ambas fases.